CNI presenta. ¿Qué tal? Este año empezó con una intensa actividad política. Así se prevé para todo 1997. Es un año de elecciones federales y de elecciones en diversas entidades de la República Mexicana. Naturalmente, estas elecciones serán el centro del debate entre los partidos, pero también en toda la sociedad. Hemos venido por ello a buscar la opinión de uno de los personajes políticos relevantes de la vida nacional, Cuauhtémoc Cárdenas. ¿Qué tal, ingeniero? Le agradezco mucho que nos reciba otra vez aquí. Me da gusto, Virgilio, estar nuevamente con Canal 40 y tener la oportunidad de charlar contigo. ¿Usted cómo espera este año? Bueno, muy movido en actividad política por todo el país y muy movido para el Partido de la Revolución Democrática. Así es, parece que el Partido de la Revolución Democrática tiene hoy una perspectiva mucho más abierta que, digamos, en las elecciones anteriores. Yo estoy optimista, yo espero que haya no buenos, sino muy buenos resultados en estas elecciones que habrá principalmente en el mes de julio, en toda la República y particularmente en algunos estados. Creo que va a ir bien para el PRD en todo el país. ¿Se anuncia algo ya de resultados posibles por lo que ocurrió en el Estado de México? ¿Usted cómo valora el resultado electoral en esa entidad? Bueno, los resultados que se tuvieron en el Estado de México, anteriormente en Guerrero, en el Estado de Hidalgo, nos muestran un cierto cambio de actitud por parte de las autoridades del gobierno en el manejo de los procesos electorales. Yo espero que en julio esta actitud se abra más todavía, sean procesos más claros, más transparentes, y en esa medida que lo sean, seguramente serán mejores los resultados para el PRD. ¿Usted cómo visualizaría un triunfo del PRD en julio? ¿En qué puede consistir un triunfo del PRD en julio? ¿Qué esperan conseguir? ¿Cuál sería un amanecer del 7 de julio muy positivo para el PRD? Bueno, el PRD tiene que fijarse como objetivo ganar la mayoría en el Congreso y ganar en los estados donde están disputándose, donde se disputarán gubernaturas, congresos locales, ayuntamientos, tener también un desempeño electoral exitoso. Yo preveo para el PRD muchos más diputados de los que tiene actualmente y preveo triunfos en varios de los estados de la República donde estará en juego las gubernaturas, particularmente Campeche, el Distrito Federal, donde hay buenas condiciones para la participación del PRD, donde hay una amplia base democrática. Yo espero que en estas dos entidades, por lo menos, tengamos jefes del Ejecutivo del Partido de la Revolución Democrática. ¿Y mayoría en el Congreso la prevería usted también? Pues el PRD tiene que trabajar para eso, Virgilio, y el partido se ha propuesto, una de sus prioridades, anunciada por el presidente del partido, por el reciente Consejo Nacional que se ha celebrado, es cuidar la organización territorial del partido, hacer trabajo distrito por distrito, esto es cuidar los 300 distritos electorales, para tratar de ganar un buen número de diputados uninominales. Entonces yo preveo que este esfuerzo, que dio buenos resultados en Guerrero, en el Estado de México, en Hidalgo, nos dé buenos resultados ahora por toda la República. Porque evidentemente el PAN está buscando también esa mayoría en el Congreso, y hasta donde van los avances electorales del PAN, sus propuestas de que podría obtener esa mayoría quizás son más cercanas a la realidad que las del PRD. Bueno, vamos a ver cómo viene el desempeño electoral. No se trata de hacer pronóstico. Este es un objetivo del partido.
Yo no desconozco los avances que han tenido el Partido de Acción Nacional o los que pueda tener el propio partido oficial, pero el objetivo del PRD es ganar mayoría y se está trabajando para eso. Esto es, hay un trabajo específico con ese objetivo particular y yo espero que esto nos dé resultados. ¿Qué papel juega usted en todo este proceso, ingeniero? Bueno, yo seré un impulsor del proceso democrático de cambio en el país. Yo trataré de buscar que tengamos los mejores candidatos en todas partes, en la medida en que uno pueda contribuir de repente con una opinión, de repente apoyando las campañas en distintas partes del país. Creo que aquí en el Distrito Federal tenemos que buscar el candidato que garantice al Partido de la Revolución Democrática el triunfo en las elecciones. Y por otro lado tenemos también que plantear hacia las autoridades el que garanticen respeto a todo el proceso electoral. Esto es, que no vayamos a ver las prácticas clientelares, que no vayamos a ver ni las operaciones tamal, ni los carruseles, ni lo que hemos visto en otras elecciones, sino que el gobierno se comprometa a frenar, en este caso, estas prácticas viciadas que se han puesto en marcha por el partido oficial, y que tengamos procesos de donde no surjan conflictos, donde sea el voto el que determine quién gana y quién no gana. Bueno, es un hecho también que tendremos en ejercicio un nuevo Código Federal Electoral que contiene también novedades en relación al anterior. Contiene avances, efectivamente, pero quedaron todavía algunas cuestiones importantes que no fueron incluidas en la reforma constitucional. Por ejemplo, no se hizo una revisión del padrón, una actualización efectiva del padrón. Hace unos días se denunció que había una irregularidad del 50% en el caso particular del Distrito Federal. Y bueno, el padrón es sin duda uno de los elementos más importantes de todo proceso electoral. Tampoco se previó en estas reformas las sanciones para quien utilice indebidamente recursos públicos, estos recursos públicos que vayan a apoyar a candidatos o a campañas en lo particular. Entonces, esto no está previsto. Estas son grandes lagunas que tendrán que subsanarse en el futuro, pero con las cuales se irá en este próximo proceso electoral. Esto del padrón merece un poco de reflexión más detenida, si usted me lo permite, porque fue uno de los temas en que más insistió el PRD en las elecciones de 1994. Y aparentemente en esa insistencia se habían conseguido ya algunas correcciones al padrón. Efectivamente, Virgilio, sí, sin embargo, hay estudios posteriores hechos por la propia autoridad electoral, por el Registro Federal de Electores, donde se ve que hay un 30% de ciudadanos que no están incluidos en el padrón, que quedaron fuera del padrón teniendo derecho a estar, y por otro lado que hay un 22% de nombres agregados al padrón de personas que no se sabe si existen o no existen y que no tendrían en todo caso por qué estar en el padrón electoral. O sea que hay una inconsistencia del padrón por todo el país y esta es una de las grandes fallas que en algún momento tendrán que subsanarse. Ingeniero, volvemos en un minuto, por favor. Si usted está de acuerdo, ingeniero, volveremos sobre el proceso electoral en sí un poco más adelante. Quisiera que me permita analizar con usted, aprovechando esta gran oportunidad, este tema con el que empezó el año de 1997, al que me refería yo en la introducción del programa. La propuesta del PRD a formar una alianza con el otro gran partido opositor, que es Acción Nacional. Tengo la impresión de que la propuesta misma del PRD, las respuestas que se daban antes de la conclusión que siguió a la asamblea del Comité Ejecutivo Nacional del PAN la semana pasada, el fin de semana, y las voces que se dejaron escuchar por todos los rumbos políticos, en los medios y fuera de ellos, no aclaraban de qué clase de alianza estábamos hablando. Era intenso el debate, pero a mí me parecía que el tema del debate estaba confuso. ¿Alianza para elegir gobernador del Distrito Federal?
o gobernadores en los estados donde va a haber elecciones, o para elegir a todos los diputados del Congreso, alianza para defender las elecciones en su limpieza y en su claridad. Me parece que faltó precisión en todas las voces respecto a eso, y sería interesante saber cuál era realmente la propuesta del PRD. Yo creo que esto hay que verlo en varios planos. Uno, entender que lo más importante para el PRD fue sobre qué se daba la alianza. El PRD hizo una propuesta muy clara de 20 o 25 puntos, donde los más importantes eran profundizar la reforma política, garantizar, porque uno de los objetivos de tener mayoría en la Cámara de Diputados es poder tener la capacidad de aprobar o rechazar el presupuesto federal, el presupuesto de egresos y la ley de ingresos. En esa medida, si es la aprobación, bueno, no hay nada que hacer, es un sí y ya a la propuesta del Ejecutivo. Pero si es un no, habría que razonar el rechazo. Y en esas condiciones lo que se estaba proponiendo por parte del PRD era que se llegara a un acuerdo mediante el cual el presupuesto de egresos y la ley de ingresos pudieran reflejar un cambio en la política económica del país, un cambio que pusiera el acento sobre las cuestiones sociales, sobre la recuperación económica, sobre el poder recuperar crecimiento para nuestra economía y atender a los sectores que han estado más afectados, entonces los trabajadores que han perdido el empleo, la pequeña y mediana industria, los deudores de la banca, etcétera, etcétera. Esta era una primera parte, esto es, el PRD proponía pues un cambio en la política económica, una profundización de la reforma política, avanzar en esto que faltó en la propia reforma a la legislación de carácter electoral y un compromiso también para dar una lucha a fondo en contra de la corrupción. Yo diría que estos eran los grandes temas en torno a los cuales el PRD estaba y ha estado convocando a un acuerdo con otras fuerzas políticas. Ahora, en el caso particular de los partidos, claro, habría que llegar a un acuerdo sobre los temas, pero también en el apoyo de candidaturas que pudiesen surgir de un acuerdo, de un pacto entre los partidos que pudiesen formar una coalición. Esta era la propuesta del PRD. Con estos objetivos, con estos grandes temas de compromiso, no inmediato, sino a lo largo de los 3 años de ejercicio de esta próxima legislatura, bueno, tendríamos que acordar también cómo distribuir las candidaturas. Y en ese sentido el PRD estaba proponiendo una alianza o una coalición total que está prevista en la ley electoral. Esto quiere decir que todas las candidaturas en juego, en todas las entidades, lo mismo para diputados locales. Esto sería para diputados. Pero con lógica, si lo queremos ver con lógica, habría que pensar también que habría que ampliar la alianza a los procesos locales, porque no se entendería que se fuera junto en el proceso federal y que no se fuera junto en el proceso local, en Sonora, en Nuevo León, en el Distrito Federal, en Colima, en Querétaro, etcétera. ¿Cómo se da, en su caso, esa alternativa? Una alianza total de todo, permítame usar esta palabra demasiado familiar, de todo el paquete electoral. Bueno, esa era la propuesta del PRD a los partidos políticos. Ahora, no se hizo ya con los partidos políticos y lo que el PRD seguramente va a seguir promoviendo es acuerdos con distintas fuerzas que tengan significación de carácter nacional, de carácter local, en sitios más localizados, etcétera, para convenir en base a la plataforma electoral que presenta el PRD, convenir también apoyar candidaturas a veces de miembros del PRD, a veces de miembros de otras organizaciones políticas. Perdón mi insistencia, ingeniero. Mi pregunta en relación a cómo se daría en una coalición así es en favor de la información del pueblo. Bueno, una coalición tendría que ser a partir de un acuerdo en torno a los grandes temas que sostendría la coalición a lo largo de los 3 años, porque una legislatura tiene 3 años de vigencia, y además un acuerdo en torno a qué candidatos se apoyan, esto es, de qué partido es un candidato en el distrito X del estado tal, de qué partido es el candidato que va por otros distritos, en otros estados, y finalmente cómo se conviene la distribución de candidaturas
en los 300 distritos electorales del país, en la lista plurinominal, y esto habría que verlo extendido a la lista de senadores y en su caso a los procesos locales que habrá en varios estados de la República. Le haría entonces dos preguntas en relación a las dos partes de su respuesta que nos acaba de dar. Para votar en común en el Congreso sobre los grandes aspectos de la vida nacional que usted describe ahora, relacionados con la corrupción, el combate a ella, por supuesto, relacionados con el reencauzamiento de la economía, con el llevar más adelante la reforma electoral y otros temas tan importantes como esos, ¿no bastaría que los dos partidos opositores, que es previsible que aumenten el número de sus diputados en el Congreso, el PAN y el PRD, sumen sus votos a la hora de que estos temas se presenten, o que incluso tomen la iniciativa de presentar los temas y trabajen acuerdos específicos y sumando los votos tengan esa mayoría sin necesidad de una coalición? Sí, Virgilio, solo que no perdamos de vista que existe un candado antidemocrático en la legislación electoral, mediante la cual el partido que obtenga el 42% de los votos obtiene la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados, entonces la mitad más uno de los miembros de la Cámara. Entonces era muy importante con la coalición garantizar, y yo creo que estaría garantizado, ese 42% para que la coalición fuese la que tuviera la mayoría absoluta. Ahora, si ningún partido llega a esa cifra, pues la distribución de la Cámara se dará en función de la proporción directa de votos que cada quien obtenga. Bien. Volvemos en un momento, por favor. En relación con lo que usted me explicaba, entonces de lo que se trata con una coalición como la que ustedes estaban planteando, es asegurar esa mayoría antes de integrar incluso el Congreso. Claro, esta sería un primer objetivo. Ahora, la respuesta de Acción Nacional, Virgilio, se da diciendo que hay incompatibilidad en las características, objetivos, propósitos de un partido y de otro, y en esto yo estaría de acuerdo. Pero hasta este momento, Acción Nacional no ha respondido respecto a los temas que propuso el PRD. Entonces, independientemente de que no se da la coalición para ir con candidaturas unificadas en el próximo proceso, lo que sí sería importante es si puede haber un compromiso de acción legislativa en torno a estos grandes temas. Esto es, Acción Nacional estará de acuerdo, como lo ha propuesto el PRD, en dar una lucha a fondo contra la corrupción, en profundizar la reforma política, en buscar un cambio en la política económica, de modo que el país pueda efectivamente recuperarse, o no está dispuesto a entrar de frente para que estos grandes temas sean los de la próxima legislatura, que estará por 3 años, 98, 99 y el 2000. Mientras no responda, la posibilidad de esa alianza está pendiente. La posibilidad de un acuerdo para trabajo legislativo, sí. La posibilidad de una coalición, tendría yo mis dudas porque no recuerdo en este momento cuáles son las fechas límite para haber llegado a una coalición ya de manera formal. En el otro aspecto que creo es interesante también aclarárselo al público, de elegir en los distritos específicamente señalados y de común acuerdo entre dos partidos a aquel candidato que le conviene más a los dos y que los militantes de ambos voten por él. ¿No hay un riesgo de que ese militante pueda después, ya siendo diputado, el que es elegido por los dos partidos, variar la conducta e irse más con el partido de origen? Desde luego, Virgilio, y un poco en ese sentido fue la respuesta de Acción Nacional. Lo que el PRD proponía era que hubiese un acuerdo previo sobre cómo trabajar durante los 3 años. Entonces, un compromiso público. Entonces, claro, todo mundo podemos decir una cosa y hacer otra, pero cuando asumimos un compromiso público frente al país, frente a nuestros partidos, frente a la gente que nos da confianza, bueno, no es tan fácil romper la palabra. ¿Por qué es tan difícil que los políticos hagan acuerdos, ingeniero? Bueno, porque en muchos casos se anteponen los intereses particulares de un partido, de un grupo o incluso de una persona. ¿Qué ocurriría en esa otra posibilidad que usted señalaba hace unos minutos,
En el caso de que ninguno de los tres partidos obtenga esa mayoría de 42% de los votos que le darían el derecho a la gobernabilidad del Congreso. En esas condiciones la Cámara se distribuye, la Cámara de Diputados se distribuye en proporción directa al número de votos que tiene cada partido. Y en esas condiciones puede darse una nueva mayoría a partir de acuerdos que ya en esta nueva Cámara puedan hacerse. Acuerdos que tendrían que darse en torno a los grandes temas que va a plantear cada partido a través de su acción legislativa. Creo que esa es la posibilidad que yo le señalaba a usted también. Si, aunque no había precisado la circunstancia en que puede darse, si dos partidos como el PAN y el PRD ya en el Congreso pueden juntar sus votos en acuerdos específicos para formar esa mayoría que no hubiera provenido del 42% de la elección. Desde luego, ahora aquí ya entrará pues el compromiso, la plataforma, la ideología de cada partido, pero yo estoy seguro que el PRD seguirá proponiendo estos grandes temas como los ejes de la acción de la próxima legislatura que habrá de elegirse en julio. Ya me dijo usted que no estamos haciendo pronósticos, pero sí hay investigaciones y encuestas. ¿Qué porcentaje de la votación general cree que puede conseguir, de acuerdo con las estimaciones actuales, el PRD en el Congreso? Mire, es muy difícil, Virgilio, dar una cifra. Yo creo que esto, en realidad vamos a ver, no la intención de voto actual. Las encuestas, bueno, están muy claras, hablan 20-25%, quizá en algunas encuestas que pueda yo haber visto recientemente, pero aquí lo importante es cuál va a ser el efecto del trabajo que está haciéndose en la base misma del partido y promoviendo las ideas y los postulados del partido entre la ciudadanía. Esto es, el PRD se está lanzando a hacer una tarea puerta por puerta en todo el país y esto yo espero que dé resultado. ¿Usted cree en las encuestas? Pues en unas sí y en otras no. Esto es... y cualquier encuesta hay que verla siempre con reserva, por la forma como se hace, por los temores de los encuestados para dar a veces ciertas respuestas, porque hay que saber cómo se hace una encuesta respecto a quién se llega, qué grupos de población realmente son consultados y cuáles quedan fuera de una consulta. Todo esto son factores que tienen que tomarse en cuenta para ver qué tan cercana a los posibles resultados puede estar una encuesta o no. Se lo pregunto por dos razones, porque en base a encuestas, hacia el final de las elecciones del 94, se apuró, se empujó el resultado final. Encuestas que se hacen saliendo de la votación y que a lo que llaman el voto en caliente o algo así, y que sin embargo sirven para, a partir del uso de los medios de comunicación, presionar ya hacia determinados resultados. Bueno, esto sin duda, Virgilio, depende mucho de la ética, de la forma como los encuestadores realizan estos trabajos. Hay encuestas que tienen por objeto inducir la voluntad de en este caso, de una masa electoral o de una corriente de opinión, y hay encuestas que simplemente tratan efectivamente de medir, y en esas condiciones, bueno, es distinto el comportamiento de los encuestadores. A grosso modo, ¿como cuántas buenas empresas o instituciones encuestadoras distingue usted en México que puedan dar una opinión por encima de los intereses políticos? Sí, yo veo 2 o 3, realmente no muchas. Es difícil en este caso decir esto porque pues solo estando adentro sabe uno efectivamente qué intereses pueden mover a una empresa. Pero sin duda yo he visto hasta donde uno puede alcanzar a ver en estos casos 2 o 3 empresas importantes. Yo le diría que lo que está trabajando el PRD en forma directa, pues también nos permite, no para difusión pública, pero sí nos permite verificar cómo andan las encuestas que están haciendo algunas empresas comerciales. ¿Ustedes encuestan a los encuestadores? No a los encuestadores, pero el PRD también hace sus propios trabajos de medición de opinión. Y ahí encontramos muchas coincidencias, ahí encontramos también las diferencias que pueden surgir de la utilización de metodologías que no siempre son exactamente las mismas. Pues lo importante es que el público y el ciudadano estén alertas sobre el interés que tiene cada encuesta al hacerse y difundirse, ¿no? Así es, Virgilio, así es.
Gracias, ingeniero. Volvemos en un momento. Hace unos momentos, ingeniero Cárdenas, usted hacía recaer las posibilidades del triunfo del PRD en la difusión y en el convencimiento que logre entre el electorado en relación a sus principios e ideas. Así nos lo decía. Pero ¿no cree usted que la política en México en estos años está pisando terrenos casi puramente pragmáticos? Un aspecto que se ha perdido mucho en el México de los años 70, 80, 90 es el debate de las ideas mismas, los pensamientos, los libros. Casi no se discute de ideas, y casi en los hechos también virtualmente todos hemos aceptado la desaparición de las ideologías, aunque critiquemos a quienes dicen que las ideologías desaparecieron. Bueno, sin duda, Virgilio, y esto lo hemos visto en las distintas elecciones en México y en muchas otras partes, tienen un peso muy importante los candidatos, tienen un peso muy importante cómo se abordan los grandes temas. Esto es la recuperación de la economía, el mejoramiento del salario, las cuestiones de seguridad pública, el combate a la corrupción, cómo lo va a abordar cada partido, qué propuesta va a hacer en torno a esto cada candidato, van a ser las cuestiones fundamentales, yo diría más allá de los principios generales que puedan regir la actividad y normar la conducta de cada uno de los partidos. Es decir, las personas y su conducta. Las personas, su conducta, lo que la persona muestre y la propuesta. Yo considero que van a tener mucho peso en las elecciones de julio los candidatos de todos los partidos, para bien o para mal, y también las propuestas que pueda hacer cada candidato. Esto va a ser muy importante. Esto es cómo se va a convocar a la ciudadanía para hacer frente a tal o cual problema. Va a ser muy importante en la forma como se emita el voto. Pero personas buenas y malas las tienen todos los partidos. Así es. ¿Cómo distingue entonces un votante, un ciudadano, un elector, entre la ventaja o la desventaja de votar por un partido o por otro? Yo creo que cada partido y en cada campaña, campañas por diputados, campañas por senadores, por gobiernos estatales, el conjunto de la campaña como propuesta nacional, bueno, tendrá que mostrar cuáles son las trayectorias de los candidatos, quiénes son, por qué un partido los ha postulado, y también qué propuesta están haciendo, qué propuesta se hace para Nuevo León, qué propuesta se hace para el Distrito Federal, porque los problemas, aun cuando hay muchos de carácter común, pues son también distintos en cuanto a la prioridad con la que tienen que enfrentarse. Le pregunto esto porque descansar básicamente, fundamentalmente en las personas y su comportamiento político es peligroso, porque las personas cambiamos, y más cuando hacen política. Pues estos son los riesgos, efectivamente, Virgilio. Esto es, si vemos cómo se nos gobierna ahora, se nos ofreció bienestar para la familia y se nos ofreció que se sabían hacer las cosas, y estamos viendo pues cuestiones muy distintas. ¿Prevé usted que en un futuro cercano en México podamos recuperar el debate de ideas? Yo considero que la campaña política ofrece la oportunidad. Yo diría que esta es una gran responsabilidad de los medios de comunicación y particularmente de la televisión, de abrir, es decir, de abrirse y de abrir el debate de las ideas, el debate en torno a las distintas propuestas, el que puedan los ciudadanos del país, de cada estado, de cada región, saber qué es lo que están proponiendo los distintos partidos, y en esto los medios van a jugar un papel sumamente importante. A ese respecto, ingeniero, le agradecería si pudiéramos hacer algunas precisiones respecto a lo que el PRD considera equidad en el manejo de los medios. No es el único asunto en relación con ellos, por supuesto, y podríamos comentar sobre varios de esos asuntos, pero ¿qué es lo equitativo en la campaña que vendrá? Mira, una cuestión fundamental, Virgilio, es que en los noticieros de cada canal se dé información de las distintas campañas y de lo que plantean los diferentes candidatos. Esto es muy importante. Por otro lado, que los medios estén abiertos, invitando a debates a los candidatos que representen a distintos partidos,
que se informe con objetividad, que los tiempos que se dan a unos y a otros sean más o menos equilibrados. Yo diría que esta es la gran responsabilidad de los medios, permitir que a través de ellos se expresen las diferentes propuestas, tanto las que se hagan directamente o específicamente por convocatoria de los medios, como reportar lo que está sucediendo a lo largo y ancho del país, pero mostrando lo que cada partido y cada candidato, y sobre todo pensando en que hay elecciones en 7 estados, está proponiendo. ¿Son importantes los noticieros en una campaña en general? Son muy importantes, Virgilio. Yo considero que son más importantes que ninguna otra forma de presencia de un candidato o de un partido en la televisión en particular. Esto es claro, puede haber anuncios pagados que deben ser claramente informar, identificar que es un anuncio pagado. Hay debates a los que se convoca y bueno, pues eso se ve, ahí los candidatos podrán hacer sus propuestas, etcétera. Pero es muy importante, y creo que lo más importante es lo que el público recibe a través de los noticieros, porque quiere decir que para los noticieros, para quien los está haciendo, la noticia tiene importancia. Ya en la campaña anterior, la de 94, los noticieros metían de casi todos los partidos o de todos los partidos, pero naturalmente de algunos metían muy poquito y de otros un poco más y de algunos bastante más. La equidad aquí, ¿cómo podría funcionar? ¿Qué es lo deseable? Pues en que todos entren con el bastante más y que todos entren con imagen y con voz propia, no con voz sustituida, como nos pasó en particular, yo diría, al PRD en 94 a través de algunos de los canales más importantes. ¿Y no tendría que ver eso también con un manejo periodístico? Porque, por ejemplo, si el candidato del partido X está en un acto insignificante, sin mayor trascendencia política, o su discurso no tiene interés tampoco, y usted está en el Zócalo con desde luego, es decir, no se trata de que todos los días todo el mundo tenga 3 minutos o 5 minutos o 2 minutos, pero cuando hay algo importante para alguno, esto es lo que tiene que destacarse, y no siempre destacar lo que hace uno solo de los partidos o uno solo de los candidatos. Es decir, que no sea una tendencia. Que no sea una tendencia, sino que ahí es donde se puede ver el equilibrio, es decir, el lunes le tocará a uno y el miércoles a otro, ¿no? Entonces, para ser un poco más específicos, ¿a quién habría que hacer el llamado? ¿A los medios en abstracto, a los directores de noticieros o a los empresarios de los medios? Yo diría a los empresarios de los medios, a los directores de noticieros y a los medios en lo general, pues a todo el que en una u otra forma tiene que reflejar su trabajo a través de la pantalla. ¿Está previsto en el nuevo Código Federal Electoral, entre las cosas nuevas que contiene, algo en relación a este manejo? Hay un avance, hay un cierto avance que yo espero que todavía en la práctica pueda irse más adelante. ¿Por qué no se cuidó esta cuestión de los medios mucho más desde el 88, ingeniero? Porque no se dejaron ni el gobierno ni las grandes empresas. Ingeniero, nos gustaría conocer alguna reflexión de usted en relación a lo que puede ocurrir si hubiera un cambio importante en el país, en la composición de la Cámara de Diputados o de los ejecutivos estatales y desde luego del gobierno del Distrito Federal. Bueno, Virgilio, si hay un cambio en la mayoría de la Cámara de Diputados, se puede plantear a través de lo que decía yo al principio, de la aprobación o rechazo del presupuesto de egresos y de la ley de ingresos, una política económica totalmente distinta, una política económica que ponga el acento en el salario, en la recuperación del salario, en la recuperación del crecimiento de la propia economía, en la recuperación del salario, en la negociación, una renegociación de la deuda externa que nos permita realmente tener recursos para las actividades productivas, para atender cuestiones sociales como la educación. A través del presupuesto podría reflejarse una mayor atención a problemas de salud, en fin, ahí tendríamos muchas posibilidades de condicionar y de meter la discusión sobre el presupuesto, que hasta este momento no existe. Esto es, el presupuesto se aprueba o se rechaza, pero no se modifica. Y yo creo que aquí se abriría la posibilidad para que a través de una discusión fuera como se aprobara el presupuesto de egresos e ingresos, que es finalmente uno de los instrumentos de política económica más importantes del país. Este podría ser un gran cambio si
cambia, si se modifica la mayoría en la Cámara de Diputados. Por otro lado, bueno, si estamos pensando en gobiernos estatales o en el gobierno del Distrito Federal, bueno, un cambio de compromisos y un cambio de actitudes puede ser muy importante. Esto es, se va a efectivamente dar una lucha a fondo en contra de la corrupción. Se van a revisar en el caso del Distrito Federal cómo ha operado un organismo como Servimet, a través del cual se han hecho privatizaciones, se han otorgado concesiones que repercuten en la forma de vida o repercuten en la economía del habitante del Distrito Federal. Se le va a dar realmente atención al transporte público, que es una de las formas más importantes para combatir la contaminación, por ejemplo. Bueno, entonces, en lo que se haga, cómo se va a atender al público, si vamos a tener delegaciones, si vamos a tener el propio gobierno del Distrito Federal abierto a la ciudadanía, o va a seguir siendo un gobierno de cúpulas, un gobierno que transparente los aguinaldos, los bonos de desempeño, etcétera, o un gobierno que solo se maneja a través de versiones nunca confirmadas de enormes cantidades que se entregan a los altos funcionarios, porque nada más se entregan a los altos funcionarios. Bueno, todo esto puede significar un gran cambio, y lo mismo que lo que digo para el Distrito Federal, pues es válido para Colima o para Campeche o para Nuevo León. Es que debe ser muy difícil gobernar una ciudad tan compleja y numerosa como el DF, ¿no, ingeniero? Pues sí, Virgilio, pero si se democratiza el gobierno, seguramente será más fácil gobernarla. Entonces, si se abren las posibilidades a la participación, por ejemplo, ¿qué problema habría o qué dificultad habría para que el presupuesto de obra pública que va a una delegación sea discutido en lo que pudiéramos llamar cabildos abiertos? Esto es, con la participación de las distintas colonias, de la gente que vive en Xochimilco o en Tláhuac o en Milpalta. ¿Por qué no son los ciudadanos de esas delegaciones, que ojalá fuesen municipios, los que digan cuáles son sus verdaderas prioridades? Porque a veces el que está detrás de un escritorio no sabe que un pequeño puente o la reparación de un bache puede significar un gran cambio en la calidad de vida, o la extensión de una ruta de transporte público. Democratizar la acción del gobierno. Democratizar y abrir la posibilidad a la participación ciudadana en el planteamiento y en la solución de los problemas. No solo en el planteamiento, sino también a que se participe en la solución. ¿Pero tú crees que un problema tan grave como el de la contaminación pueda resolverse con participación ciudadana? No, es decir, no solo eso, pero sí, aquí habría que ir pues al fondo también en las distintas formas. Esto es, yo le podría decir, los ciudadanos sí pueden exigir, y esto es participación, que las mediciones de la contaminación se hagan con racionalidad y se nos informe qué efectos nocivos tiene el plomo o el azufre o las partículas en suspensión. Actualmente se mide todo a 10 metros de altura cuando estamos respirando a 1,20 y a 1,50, o cuando en las vías de circulación la medición que se hace es 3 o 5 veces superior a la que se hace a 10 metros de altura. Bueno, ahí sí es participación ciudadana para exigir información. Ahora, en las medidas de orden técnico, en lo que se requiere de obra pública, bueno, ahí hay en parte también una participación a través de la representación en la Asamblea de Representantes o de la propia Cámara de Diputados o del Senado. Son distintos niveles de representación y de participación, pero sin duda el democratizar la vida, el consultar sobre muchas cuestiones, el tomar opinión y el respetar esa opinión y el invitar a que se participe en las soluciones, puede abrir muchas oportunidades de cambio en una ciudad con las complejidades que tiene la de México. Pues la tendría muy dura un gobernante del Distrito Federal que proviniera de un partido de oposición, porque nada más va a tener 3 años para trabajar. Es un periodo corto, Virgilio, sin embargo, considero que es tiempo suficiente, si así se quiere ver, para sentar las bases, para poner las primeras piedras de una política distinta y de un cambio en lo que debe ser la vida en la Ciudad de México, aclarando que el Distrito Federal no es más que la mitad de la Ciudad de México. Finalmente, la Ciudad de México, la gran metrópoli, pues desborda el Distrito Federal, y la mitad está dentro de los límites territoriales del distrito y la otra mitad está principalmente en el Estado de México.
Por lo tanto, tendría que pensarse en una acción concertada. En órganos de planeación y de ejecución y de gestión de servicios públicos, transporte, agua, drenaje, etcétera, que fuese coordinada. ¿Está usted muy empapado de los problemas del déficit? Estoy empapado, Virgilio, en la medida que soy un habitante del Distrito Federal que sufre todas las consecuencias de una mala planeación y de muchos problemas que no se quieren resolver, pero que se podrían resolver. ¿Y usted se echaría la responsabilidad de gobernarlo? Eso lo va a decidir el partido, Virgilio, y yo no estoy en este caso buscando una candidatura. Yo espero que el partido tenga al mejor candidato, el que pueda efectivamente encabezar una acción de participación social para resolver los problemas del Distrito Federal. Gracias, ingeniero. Volvemos en un momentito. Nos quedan unos cuantos minutos que quisiera yo rogarle que aprovecháramos para ver algo del propio proceso electoral, como lo habíamos pensado al principio del programa, y también para preguntar a usted sobre esta política del PRD de incorporar a sus filas a disidentes, sobre todo del PRI, pero además incorporarlos en posiciones muy elevadas, muy altas, ¿no? Como ocurrió, por ejemplo, con la senadora Sansores, que pasó a ser, pues prácticamente sin pausa, pero sí con un poco de prisa, la candidata del PRD a la gobernatura de Campeche. Mire, Virgilio, yo creo que esto hay que verlo en qué es lo que ha pasado en los distintos partidos. Todos los partidos en un momento abren oportunidades para quien ha estado militando en otra organización, como puede ser el caso de Laida Sansores en Campeche, hoy candidata del PRD. Pero en esta misma forma se dio el tránsito, por ejemplo, del exdiputado Rodríguez Prats, que fue postulado por Acción Nacional como candidato al gobierno de Tabasco. De una diputación del PRI pasó a ser candidato a gobernador de Tabasco postulado por el PAN. Estas son simplemente cuestiones coyunturales que todos los partidos tienen que considerar o en las cuales incurren prácticamente todos los partidos políticos. Entonces, yo procedo del PRI. Manuel Cloutier quiso ser candidato priista en Mazatlán. En fin, son la vida política de cada quien la que nos ha llevado a las posiciones que hoy tenemos. Pero aquí lo importante, en el caso del PRD, es que el PRD sí va a buscar, este es uno de sus compromisos, que en estas candidaturas a diputados, a senadores, que se van a presentar en julio, haya gente de otras organizaciones. Entonces, que el Partido de la Revolución Democrática sirva como vehículo para la participación electoral para otras gentes que no militan en el PRD, pero con quienes se comparten posiciones fundamentales de búsqueda de un cambio democrático y de rescate de la soberanía de nuestro país. Creo que tiene usted razón respecto a que es una práctica que todos los partidos llevan a cabo en algún momento, este tránsito de sus militantes de unos a otros. Pero ¿qué riesgos tiene? Se lo planteo en el caso de la propia senadora Sansores, que durante un tiempo, digamos 2 años o algo así, vota con la dignidad con la que debe votar un representante popular. No hace más que eso. Recupera, digamos, una vergüenza política que durante 29 otros años no tenía. Y aparece en el 30º año de su militancia, o en el 28º, como alguien que se comporta dignamente en la política. ¿Es eso suficiente para creer en ella y lanzarla y respaldarla? Bueno, aquí habría que ver, Virgilio, cuál ha sido la trayectoria completa. Y habría que ver, y en esto no tenemos información, cómo dio cada quien la lucha dentro de su organización para tratar de cambiar las cosas. Yo creo que ella dio su lucha dentro, como podría decir que la dimos quienes formamos en su momento la corriente democrática. Nosotros por muchos años estuvimos tratando de cambiar las cosas desde adentro. Y en muchos casos hay constancias públicas de ello. En otros no existen esas constancias públicas o no eran personas tan visibles como para que haya constancias en los medios informativos, por ejemplo. Pero yo creo que ella se ha desempeñado en la misma forma y buscando lo mismo
en sus distintas participaciones políticas. Y esto creo que es lo que vale. Y yo volvería al caso de Manuel Cloutier. Él buscó ganar una candidatura democrática dentro del PRI. Bueno, cuando se le cerró ahí la oportunidad, pues él tuvo que voltear a otras opciones. Y lo mismo diría yo de los miembros de la corriente democrática. Tratamos de recuperar un camino que se estaba perdiendo y que se acabó por perder, que era el de la Revolución Mexicana dentro del propio partido oficial. ¿Y los riesgos? Porque, por ejemplo, ahí está en el mismo asunto de Campeche, que el PRD tiene que corregir unos cuantos años después de que del Río Ortegón pasó a ser... Los riesgos, Virgilio, pues están en la fragilidad que tenemos todos los humanos. A veces decimos una cosa y a veces otra. A veces decimos una cosa y la hacemos. ¿Y cómo podríamos disminuir los electores esos riesgos? Pues son riesgos difícilmente disminuibles, pero yo diría pues viendo y tratando de conocer con el mayor detalle y la mayor profundidad la trayectoria de las personas y lo que han sido en su vida familiar, en su relación social con la comunidad, con los sitios donde radican, etc. ¿Seguirá abierto el PRD en un asunto relacionado, pero conexo a sus candidaturas para gente que no pertenezca al partido? Sí, la reciente resolución del Consejo del Partido es que la mitad de sus candidaturas, o hasta la mitad de sus candidaturas, deben ser para candidatos externos, en lo que hace a las candidaturas uninominales, y yo entiendo que una representación alta también de candidaturas externas en lo que hace a las propuestas para candidatos de representación proporcional. ¿Y qué candados, ya que es la palabra que se emplea así comúnmente, se pueden poner para que esos candidatos externos que ganaran no se conviertan en diputados independientes? Yo en el fondo no veo, Virgilio, sino el compromiso público, esto es, que uno cumpla o falle ante aquellos que le dieron la confianza, que finalmente son los electores, y eso es lo único que vale. Entonces, no valdría que firmáramos con los que van a llegar de fuera un convenio, porque bueno, pues a veces los convenios no se respetan ni siquiera en el valor que tiene el papel en el que se firman, ¿no? Bien, ingeniero, por último, aprovechando los últimos minutos verdaderamente que nos quedan, ¿cuál es la perspectiva que usted ve en relación a los recientes acontecimientos de Chiapas? ¿En dónde se ha colocado en este momento el conflicto? ¿Qué va a pasar allí? ¿Cuál es la postura del PRD o en particular la visión de usted? Mire, yo quiero confiar, Virgilio, que en estos problemas que afectan la vida del país, como es el conflicto de Chiapas, haya finalmente pues una actitud y una voluntad de ambas partes para llegar a un acuerdo definitivo. Y le diría también en torno a una cuestión que no se ve como nacional, pero que sí lo es. Yo espero también que haya la actitud humana necesaria y suficiente para resolver el problema de los trabajadores de Limpia de Tabasco. Muy bien, ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Le agradezco que esté otra vez con nosotros en el Canal 40. Pues gracias por esta oportunidad, Virgilio. Me da mucho gusto, como siempre, estar con Canal 40. Gracias. Gracias sobre todo a usted. Nos veremos, como siempre, en Realidades. Ha sido una presentación de CNI. XHTVM. CNI. Canal 40.